Vos sabés que lo que nos pasa en educación no es tan distinto, en salud, no es tan distinto a lo que nos pasa en educación, porque es cierto lo que Cristina dice, que es que se gasta más. Se gasta mucho en salud, pero evidentemente se gasta mal, o porque no llega donde tiene que llegar, o porque se lo afanan en el camino. Pero hay mucha plata adjudicada en el presupuesto que después termina en lo que vas a ver esta noche. Se gastan 40.000 millones de dólares. La situación de los hospitales es realmente desastrosa. Esta semana lo hablábamos en la radio, en el Posadas. En Ramos Mejía murió un chico, un camillero, al intentar salvar a un paciente psiquiátrico, te habrás enterado, pues salió en todos lados, que se quería tirar al vacío, el pibe quiso agarrarlo, se cayeron los dos. En el Argerich, en Capital, también lo habrás visto acá en la tele, le ponen ruedas a las sillas de plástico y las transforman en silla de ruedas. Y como siempre pasa en otras áreas, los que prometieron mucho, hicieron poco. Anunciaron la creación de 7 hospitales del Bicentenario que debían estar listos para el 2010. Estamos en 2014 y todavía no hay noticias. Mirá. Mirá un hospital público un día cualquiera, a la mañana. Mirá ese mismo hospital, el mismo día a la tarde. Todo el hospital tiene a todo su personal durante la mañana, los médicos toman las decisiones durante la mañana, hacen recogida de sola durante la mañana. Durante la tarde lo único que funciona en el hospital es la guardia y los médicos residentes que se quedan, los que no están de guardia, se quedan hasta las 5 de la tarde. Esto es un desaprovechamiento total de recursos. Todo el equipamiento está activo durante la mañana. El resto del día está descansando. Las imágenes demuestran lo que los especialistas en salud pública coinciden en señalar: la mala e ineficiente administración de recursos. La Argentina es uno de los países que más gasta en América Latina en materia de salud, entre el 8 y el 9% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, los resultados, comparando con Uruguay y con Chile, que son nuestros vecinos más inmediatos, son inferiores en términos de mortalidad. Por supuesto, también comparando con Costa Rica, Colombia, es decir, estos países gastan menos que nosotros y tienen, en términos de mortalidad, mejores resultados. Fíjate estos datos publicados en 2012 por el Banco Mundial. Uruguay gasta en salud 1.318 dólares por persona por año. Chile, 1.100 dólares. Brasil, 1.056. Argentina, 995 dólares. Y después vienen Costa Rica, Cuba, México, Venezuela y Colombia. Si uno mira cómo era comparativamente en Sudamérica, por ejemplo, Argentina, cómo estaba posicionada en los años 60 o ahora, estaba segunda en 1960 en esperanza de vida al nacer y hoy está quinta en el mismo indicador duro con países que gastan incluso menos que la Argentina para obtener un mismo resultado. ¿Se podría decir que se gasta mucho pero de forma ineficiente, o sea, mal asignado? Yo, podría decirte que no se gasta todo lo eficientemente que se podría, digamos. Y básicamente esto tiene que ver con el cómo. Son pabellones que hay pacientes de cirugía. Eso cuando llueve caen los pedazos arriba de los pacientes. Allá lo mismo. ¿La cantidad de hospitales existentes hoy, nacionales y provinciales, es suficiente? Nosotros tenemos una infraestructura sanitaria muy importante. Sin embargo, no tiene una adecuada utilización de los recursos y aparecen deficiencias frecuentes. Las ventanas atadas con la guía de suero.
Esta puerta. ¿Mirá? Todo esto, la gente viene, se desespera para que lo atienda porque se cree que hay mucho personal. Nosotros tenemos escasez de personal. ¿En qué condición está? De tanta patada que esperan, mirá. Tenemos 3.300 hospitales y alrededor de 155.000 camas de internación, públicas y privadas. Pero los hospitales están muy mal mantenidos. Muchos tienen problemas de equipamiento. Si usted va a un hospital que tiene un tomógrafo computado, ese tomógrafo funciona solamente a la mañana. En cambio, si va a un establecimiento privado, va a ver que el tomógrafo funciona las 24 horas del día. ¿Por qué funciona solamente a la mañana? Porque los médicos trabajan a la mañana, o el personal trabaja a la mañana, por la tarde va a trabajar al sanatorio privado. Si bien para los especialistas el problema no pasa por la cantidad de hospitales, sino por la correcta administración de recursos, el Gobierno Nacional anunció en octubre del 2008 un plan para inaugurar 7 nuevos hospitales dentro de un plan macro que llamó Hospitales del Bicentenario. Para presentar formalmente el acto de licitación pública de nuevos 7 hospitales para los argentinos. En esta zona, el requerimiento promedio de camas, por ejemplo, que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es 6,5 camas por cada 1.000 habitantes, en nuestra zona, en el conurbano, ese coeficiente es de 0,6 camas. Entonces era una excelente idea, pero que, bueno, obviamente transcurridos ya 8 años no se concretaron. El presupuesto inicial para la construcción de los hospitales era de 722 millones de pesos. La Presidenta había remarcado en ese acto que el dinero destinado para la compra de un nuevo avión presidencial se iba a usar para hospitales. 7 hospitales para los argentinos. El Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría está lejos de ser inaugurado. Ya se invirtieron allí 350 millones de pesos. Al estar construyéndose esta obra, se dejó de invertir en lo que era el hospital municipal, esperando la finalización. Como pasaron 8 años y la finalización no se concreta, a su vez hay un gravísimo deterioro en lo que es el hospital de Esteban Echeverría, con lo cual hoy no tenemos dónde atendernos esperando esta obra, y por esperar esta obra, que seguramente no se va a concluir en este periodo, no vamos a tener dónde atendernos. Y para esto tampoco hay presupuesto asignado, o sea, Nación no le gira fondos extraordinarios a provincia como para, por ejemplo, designar casi 1.600 profesionales que tendría que haber en este hospital. Estamos en Garín, en la provincia de Buenos Aires. Este es otro de los hospitales del Bicentenario que Cristina Fernández de Kirchner anunció en octubre del 2008. La obra empezó en 2011, pero hace 7 meses que está paralizada. En General Rodríguez ni siquiera hay un cartel de obra. El hospital iba a levantarse sobre esta canchita de fútbol, pero ni siquiera se cortó el pasto para empezar con los cimientos. Nada, ni siquiera los cimientos, ni la piedra fundamental pusieron, y vinieron a tirarle agua bendita a la piedra fundamental, nada. Ni siquiera cortaron el pasto, si tiene que ser acá. No, sí. ¿Qué dimensiones nada. debía tener más o menos aproximadamente construidos el hospital? Hablaban del proyecto de 22.000 metros cuadrados, con un costo de 300 millones, supongo que ahora serán 1.000, porque si calculamos del 2010 para acá, ¿no? El anuncio de Cristina preveía también la construcción de 2 hospitales materno-infantil, uno en Rafael Castillo y el otro en Gregorio Laferrere. Así se ven desde hace meses, enormes estructuras de cemento, vacías por dentro. Gráficamente uno podría decir, 4 años para iniciarlo, 4 años para concluir el edificio, si es que terminan del año que viene, y seguramente otros 4 años para equiparlo de dotación de personal. Con lo cual en la Argentina y la provincia de Buenos Aires, 12 años para terminar 5 hospitales. El hospital de Ituzaingó es quizá la obra más avanzada. Esta semana el intendente Alberto Descalzo volvió a recorrer las obras. Se aferra a esas obras como un chico a un deseo.
viene anunciando la apertura del hospital desde 2007. ¿Cuándo será inaugurado? Marzo del próximo año. ¿Se podría decir que en tema de salud en Argentina el gasto es alto, o sea, se gasta mucho, pero se gasta mal? El sistema de salud de la Argentina está muy fragmentado, que hay muchos centros de decisión. De hecho, hay 24 provincias que son autónomas con respecto a la nación en materia de salud, y sin embargo, dentro de los fondos coparticipables, el 70% lo retiene la nación y lo va asignando según ciertas fidelidades en las distintas provincias y municipios. Los colchones, mirá lo que es esto. Mirá. La descentralización del sistema de salud trajo consigo una enorme distorsión entre los indicadores de ciudades, como la capital federal, y las estadísticas que presentan otras provincias. La Argentina tiene mortalidad infantil, está en el orden del 14 por 1000, y en mortalidad materna está cerca del 40 por 100.000 nacidos vivos. Estos son valores que la Argentina podría tener en mejores condiciones, y además de esas muertes analizadas por tipo de causa, se estima que alrededor del 60% son evitables, de tal modo que podríamos estar con valores mucho mejores. Es muy diferente la chance que tiene una mujer de morirse teniendo un parto, digamos, en la ciudad de Buenos Aires o en algunas otras provincias, que por ejemplo en Misiones o en Formosa, en donde realmente los números son muy diferentes, de hasta casi 3 o 4 veces más chances de morir una mujer por tener un parto en otro lugar del país. ¿Se pudo avanzar en la universalización de la cobertura? ¿Hoy se podría decir que en Argentina todos tienen cobertura sanitaria? No, para nada. La Argentina... En esta última década, ¿no? No. A lo largo de la década no ha habido incremento en la cobertura sanitaria. Más o menos estamos en el orden del 35% de las personas, de los 40 millones del país, el 35% no tiene ningún tipo de cobertura. También se ha implementado el plan Nacer, que procura cubrir el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de vida del niño, y el plan Sumar. Estas son formas de cobertura, pero hoy de ningún modo han alcanzado a cubrir a la totalidad de la población sin cobertura. Estos siguen yendo al hospital público. A ver, uno de los motivos, más allá de que era un tema pendiente el asunto de la salud y de mostrar un poco esto que llamamos la Argentina enferma, uno de los motivos por los cuales hicimos este programa tenía que ver también con la enfermedad de la Presidente, porque en su momento había salido hace unos 20 días un artículo en la BBC, cuando Cristina estuvo internada en Otamendi, preguntándose por qué, se lo preguntaba a la BBC, que no entiende bien qué es Argentina, por qué una Presidente de izquierda se atiende en un sanatorio privado. Bueno, Cristina prefiere los sanatorios privados, y por primera vez ahora te vamos a mostrar por dentro la unidad médica presidencial que Néstor mandó a hacer en el Argerich. ¿Te acordás que en su momento Néstor había mandado a hacer una unidad médica que él usó, pero que ella no usó nunca? Te vamos a contar también, en esto que sigue, dónde se atienden los presidenciables. Mirá. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. Creo que... A pesar de lo que ella misma dice, la Presidente nunca se atendió en hospitales públicos. ¿Cómo ve que la presidenta Cristina Kirchner se atienda siempre en sanatorio privado, nunca en un hospital público? En realidad, originalmente se había asignado la atención en el hospital Argerich para el presidente Kirchner. Posteriormente, esa política se suspendió y a partir de ahí la presidenta eligió ir siempre a establecimientos privados. No es obligatorio que vaya a establecimientos públicos, salvo que haya limitaciones desde el punto de vista técnico. Si no, la unidad médica presidencial debería preferir los establecimientos públicos para la atención.
y la atención del presidente es un problema suficientemente importante como para asignar un lugar especial para su atención. Néstor, contanos cómo se crea una unidad para atención presidencial acá en el Argerich. Bueno, en el año 2004, a pedido de la Unidad Médica Presidencial, en combinación con el Ministerio, se decidió que en el Hospital Argerich crear una zona para la internación del presidente. En ese momento, el presidente era el doctor Néstor Kirchner. En su momento, lo que se buscó y lo que se pidió es que contase con la mayor seguridad para la internación de un presidente. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Presidente! Néstor, ¿a dónde estamos en este momento? Bueno, nos encontramos en el segundo piso, en el área de cuidados críticos. En realidad se elige la unidad de terapia intermedia porque tenemos una cercanía al ascensor. Sale el ascensor y puede ingresar una camilla acá en terapia intermedia y ya nos dirigimos hacia la zona que fue elegida para realizar la unidad presidencial. Esta puerta es blindada. La idea de cuando se crea esta unidad es que a través de esta puerta lo único que queda acá es lo que corresponde a la unidad presidencial, que es la vigilancia presidencial, la posibilidad que tenga su médico de cabecera al presidente y que solamente puedan ingresar las personas autorizadas. Y esta es la zona donde se colocarían todos los monitores para observar el movimiento al exterior. ¿Esto lo usaron en algún momento en la presidencia? Sí, fue utilizado en una situación donde estuvo el presidente aquí. En primer lugar, quiero agradecer. Durante el mandato de Néstor, tanto él como su hija Florencia estuvieron internados en el Argerich. Después, la Presidenta decidió privatizar la atención de su salud y también la de sus hijos. Ella pasó por el Hospital Universitario Austral de Pilar, el Sanatorio Otamendi, la Fundación Favaloro, y solía hacer consultas en el Sanatorio de los Arcos antes de pelearse con su dueño, Claudio Verocopit, por derivaciones de la causa Chicone. A Máximo lo atendieron en el Austral cuando tuvo problemas en su rodilla derecha. Preguntaba por qué no se usó más desde Presidencia de la Nación. No, eso no sabría decirte cuál es la razón. El hospital está atento y preparado para la atención a cualquier paciente y sobre todo en la unidad presidencial está atento, está preparado. Tampoco Amado Boudou visitó nunca la unidad especial del Argerich. Era afiliado a la Suizo-Argentina, uno de los sanatorios emblema de Swiss Medical, pero el caso Chicone también lo distanció de esa prepaga y entonces derivó la atención de su salud a la Fundación Favaloro. Intendentes, gobernadores y presidentes suelen destacar la alta calidad de los médicos argentinos, pero en los hechos casi ninguno concurre al hospital público. Tampoco los presidenciables, quienes buscan suceder a Cristina en el 2015, pregonan con el ejemplo. En general, en la sociedad es mal vista la atención en el hospital público porque el paciente que se dirige ahí no siente que es tratado con todos la dignidad que debiera. Para la población, ir al hospital público es como aceptar ser ciudadano de segunda. Hace 2 años, Daniel Scioli se sintió mal en su casa del Tigre y decidió internarse en el sanatorio de la Trinidad Mitre, en Capital. Para los controles médicos va al sanatorio Los Arcos y su última operación del hombro le fue practicada en el Fleni. Mauricio Macri elige los hospitales de la ciudad para los temas menores de salud. Este año se atendió por primera vez en el Argerich y se realizó un control en el Hospital Fernández. Para los temas más delicados, elige las instituciones privadas. Su hija Antonia nació en el Sanatorio Otamendi y se hace chequeos de rutina en la Clínica del Sol.
Cuando tuvo divertículos hace 2 años, Sergio Massa se internó en el Hospital Provincial General Pacheco. Sin embargo, contrata una prepaga para la atención de él y su familia. Cuando está en Mendoza, Julio Cobos sí elige los hospitales públicos. Acude al Lago Maggiore. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, pasó por el Hospital Austral de Pilar cuando tuvo un pico de estrés. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento, puro cuento, puro cuento, puro cuento. Bueno, sigamos hablando del cuento ya que nos dio pie. ¿Qué pasa con la sala del Argerich, la presidencial? ¿Está cerrada? No, la sala del Argerich se usa, de hecho se usa para la gente común. Esto es así por una disposición en el momento mismo que se creó. Cuando no la utilizaban los presidentes podía ir cualquier persona a la usa al hospital. Pero para que te des una idea de lo bien que está esa sala y cómo funciona, cada vez que hay una visita oficial de un presidente extranjero a Argentina, va la comitiva de ese presidente a revisar que esté todo en orden, porque si le pasa algo se atiende ahí. Es el hospital alternativo del presidente. Exacto, que nos o sea, visita. los presidentes extranjeros están dispuestos a atenderse ahí cada vez que vienen, pero la presidenta decide no utilizarlo. ¿Qué pasa en otros países hablando de presidentes extranjeros? Vamos a elegir 3 países. Empecemos por Estados Unidos, que tiene la salud pública de Estados Unidos siempre es muy cuestionada, todo su sistema de salud. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos se atiende en un hospital público. Es el Centro Médico Militar Nacional. Ahí se atienden los veteranos de guerra y los líderes norteamericanos, ellos le ponen así, es como la clasificación líderes norteamericanos, incluidos los presidentes. Y ahí estuvo, Barack Obama nunca tuvo como nada de salud que fuera grave, por lo cual haya estado internado, pero ahí estuvo Kennedy después de que le dispararan, y también Ronald Reagan se operó 2 veces ahí, su mujer también. O sea que es un hospital que se utiliza y es un hospital público. En Francia hay un hospital, acá seguramente voy a pronunciar mal el francés, pero vamos a intentarlo, que es el Hospital Val-de-Grâce, que es el hospital donde se atienden, es público y se atienden los mandatarios franceses. Ahí estuvo Sarkozy en el 2007, Jacques Chirac fue operado en el 2005, y la mujer, esto es medio gracioso, pero de Hollande, el presidente de Francia, Valérie Trierweiler, que tuvo un ataque de nervios cuando le dejó por otra mujer, también se atendió en el hospital público, porque es el hospital de los presidentes. ¿Dónde se atendía Evita? O sea, una pregunta molesta. La pregunta molesta, presidente. El antecedente de una presidenta con un problema de salud muy grande, como fue el caso de Evita, el cáncer lo trató todo su tratamiento hasta el final fue en un hospital público. Es el hospital, ya te digo, es el Finocchieto de Avellaneda. O sea que la verdad es que como ejemplo, yo no solo esta misma gestión, digamos, de la de Néstor Kirchner, mandó crear una unidad presidencial porque está aprobada la alta calidad médica del Argerich, sino que está funcionando, se han utilizado otros, pero Cristina decidió que ella prefiere los sanatorios privados.